oportunidad de reflexionar en el Evangelio de Marcos, en la porción del capítulo 9, como nuestro Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y en el cual llegamos a sintetizar al final que nosotros, como cristianos, no debemos de mirar al prójimo, no debemos de mirar lo que el prójimo hace para el Señor, cómo el prójimo le dedica ofrenda y tiempo al Señor. No debemos de juzgar las apariencias de nadie ni criticarlas, porque todo el que alaba al Señor lo hace por un propósito, a su manera. Todos tenemos por qué agradecerle mucho a nuestro Dios Todopoderoso. Y por eso el Señor le decía a sus discípulos en esta porción que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahora vamos a tener la oportunidad de escudriñar la palabra en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 13. Estaremos leyendo los versículos, para comenzar, la porción de los versículos 24 al 30. Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Cada vez, mis hermanos, que leemos o escuchamos esta parábola del trigo y la cizaña, no me van a dejar mentir, nuestra mente carnal nos proyecta inmediatamente, pero inmediatamente, a todos aquellos que según nosotros son malos, están perjudicando nuestro grupo, nuestra iglesia. Eso es lo que la mente carnal proyecta cuando escuchamos esta parábola. También somos capaces a veces de creer que nosotros reconocemos a quienes son solo apariencia. Nos atrevemos a pensar que nosotros sabemos que esta persona no está obedeciendo la palabra de Dios, que estas personas no obedecen la voluntad de Dios. Nos atrevemos de decir a veces que solo se reúnen por convivencia, pero que a ellos no les interesa escuchar la palabra, ni mucho menos son hacedores de ella. Así trabaja nuestra mente carnal. También hay otros hermanos, amigos, que se preguntan cómo es posible que sea tan difícil, mis hermanos y amigos, diferenciar entre los buenos y los malos. Porque es difícil a veces. Porque si usted se da cuenta, por ejemplo, ya sea en nuestros hogares o en el trabajo, siempre hay personas de mal corazón. En todos lados.
Pero esas personas de mal corazón logran ocultarlo ante nosotros. Y así sea que nosotros no les agrademos, así sea que nos deseen lo peor, nosotros no nos damos cuenta, así sea estén cerca de nosotros. Y mire, hay personas que tienen muy malos deseos para nosotros. Y nosotros no somos capaces de reconocerlos. Cuando leemos la parábola del trigo y la cizaña, nuestro Señor Jesucristo hace esta parábola comparando el reino de los cielos con la siembra de la semilla en el campo. Para todos nosotros ahora, mis hermanos, ustedes amigos que nos escuchan, sabemos, reconocemos quién es el que sembró la buena semilla. Ahora en nosotros lo sabemos perfectamente. Ahora nosotros sabemos quién es el enemigo, aquel que trabaja sin descanso para que la siembra en el campo no sea buena. Lo tenemos bien presente. Ese enemigo que trabaja sin cesar para que la semilla se pierda. Nosotros debemos de tomar esta palabra y profundizar un poquito en primer lugar. Démonos cuenta en el tiempo que mi Señor Jesucristo la dijo y a quién se la dijo. Todos ellos, los que escuchaban a mi Señor en ese tiempo, eran agricultores, personas sencillas, pescadores, personas, se puede decir, con poco estudio. Y mi Señor escoge esta parábola de la semilla y el campo. ¿Por qué? Porque para toditos ellos que lo escuchaban, era bien fácil entender de lo que el Señor estaba hablando. Era fácil entender a lo que el Señor se refería con esos términos, porque ellos lo conocían, ellos sembraban, ellos sabían de qué se trataba eso. Pero hay algo, hay un punto especial en esta parábola que hasta el día de hoy, hermanos y amigos, nosotros que la escuchamos una y otra vez, la asociamos siempre a juzgar, porque eso es lo más fácil. Hablamos de cizaña y empezamos, nos soltamos. Eso es lo más fácil. Eso es lo que a la carne le encanta. Eso es lo que el enemigo incita en nosotros. Y caemos en su trampa. Cizaña, la mente trabaja a la carrera y comenzamos a maquinar. Hermanos y amigos, en este tiempo nosotros necesitamos esforzarnos para poder tener dominio propio. Debemos de tener dominio propio. No ir a la carrera. No ser ligeros de palabra. Según esta parábola dicen los siervos, veamos el versículo 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres que la arranquemos? Y el hombre les dice, no, pues al hacerlo arrancarían con ello el trigo. ¿Por qué? Porque son bien parecidas, son casi idénticas. ¿Cuál es el punto acá, mis hermanos y amigos? En primer lugar, debemos de reconocer que nosotros no somos llamados a arrancar la cizaña.
Ese no es trabajo de nosotros. Nosotros no debemos señalar a nadie por ningún motivo. Debemos de seguir la enseñanza de la palabra. Eso es lo primero que debemos de tener en cuenta en esta parábola. Y vea, yo sé que han escuchado muchas explicaciones de esta parábola. Yo no voy a hacer uno más que voy a tratar de explicar, porque tengo bien claro que solo Dios permite comprender su palabra a quien Él quiere. Así es que no voy a estar yo tratando de explicar nada, solo leer su palabra. Pero sí voy a ser claro en un punto que está a la vista, mis hermanos y amigos, mas no lo tomamos en cuenta. ¿Y saben por qué? Porque estamos adiestrados ya a lo que nos dicen año con año, lo que escuchamos del hombre, aquel hombre que dice cosas acorde a sus conveniencias. Y le creemos porque habla bonito. Estamos de acuerdo con lo que él dice, decimos amén. Así sea que esta persona está fuera de contexto. Así sea que tenemos el privilegio de tener una Biblia y el texto en sí nos dice lo real. Pero como a nosotros nos agrada lo que nos dicen desde años atrás y nos lo siguen diciendo, todos decimos amén. Vayamos en el mismo capítulo 13 de Mateo, versículo 36 al 40. Y vamos a leer cómo mi Señor y Salvador Jesucristo explica la parábola de la cizaña. Mateo 13, capítulo 13, versículos 36 al 40. Dice la palabra del Señor. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Pongamos de nuestro corazón y abramos nuestras mentes para que la verdad que el Señor Jesucristo explicó sea la que domine nuestras vidas y no incoherencias del hombre. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Me adelanté 2 versículos porque esta es la explicación que mi Señor Jesucristo le da a sus discípulos. A sus discípulos. Esta es la palabra que debe de reinar en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando Jesús explicaba esta parábola, y ahora que nosotros la podemos leer, yo les aseguro que solo basta con leerlo para comprenderla.
no necesita explicaciones, no necesita ese poco de palabrerío. Solo con leerla, mis hermanos y amigos, podemos comprenderla. Pero si hay deseo de recibir la verdad de Dios en nuestro corazón, todo aquel que considera que ya tiene su propia explicación de esta parábola, tiene todo el derecho de decirlo. Pero eso no significa que esté correcto. No nos engañemos. Dios decide a quién permitirle ese conocimiento. El conocimiento que viene de Dios, no de los hombres. Y vea cómo dice claramente en el versículo 38, el campo es el mundo. El campo, dice mi Señor Jesucristo, es el mundo. ¿Dónde dice aquí el campo es la iglesia? ¿Dónde dice aquí el campo es el grupo donde me congrego? El mundo donde nosotros vivimos ahora. Y cuando dejamos pasar esta revelación que mi Señor nos hace, todo lo demás que escuchamos se vuelve torcido. Todo. Ahora es bien común que cuando escuchamos esta parábola, todo el mundo lo asocia a las iglesias, todo el mundo lo asocia a las congregaciones, cuando en realidad mi Señor Jesucristo dice que el campo es el mundo donde todos vivimos. No es un lugar determinado, es el mundo. Y si lo dice mi Señor Jesucristo, así es. Nosotros estamos viviendo en este mundo. Y acá en este mundo, mis hermanos y amigos, es donde es necesario que crezcamos. En este mundo, el cual está plagado de cizaña. La cizaña que siembra el enemigo, que ya sabemos quién es. Nosotros debemos de crecer en este mundo. No en un lugar separado, no en una cajita de cristal. Mi Señor nos dice que crezcamos en este mundo. Debemos de dar frutos en este mundo. Y no nos debe de importar, mis hermanos y amigos, escúchenme bien, no nos debe de importar quién está plantado alrededor de nosotros, quién está plantado a la par de nosotros. Somos nosotros los que debemos de dar fruto. La cizaña y el trigo, cuando ya están dando frutos, se diferencian en que la cizaña siempre está erguida, como todo aquel orgulloso y vanidoso que existe en este mundo. Mas el trigo, cuando ya tiene fruto, se inclina por el peso del fruto. Es un cristiano que adora a Dios, debe de ser sumiso ante Dios. Así sea, que Dios lo bendiga y esté dando frutos. La sumisión ante Dios es importante. Ese es el trigo, cuando ya es tiempo de la siega, se nota. Un humano como usted o como yo se puede dar cuenta, pero no se va a dar cuenta antes, cuando recién comienza a crecer. Y ahí vamos nosotros queriendo arrancar lo que según nosotros está malo. Dice la palabra, ¿quiénes son los designados, hermanos y amigos? No me dejen mentir. ¿Quiénes son los designados a cegar el campo? ¿Quiénes son los designados a cegar el mundo? Lea conmigo el versículo 39 y dice la palabra del Señor: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, no un humano, no nosotros. Los ángeles son los segadores que se encargarán de recoger
lo que es bueno, el trigo, irá al granero de mi Señor y recogerá lo que no sirve, lo malo. Eso irá al fuego y ahí será el crujir de dientes. Hermanos, ni usted ni yo, ni ningún hombre en este mundo tiene esa potestad. Y recuerde, Cristo se sacrificó por todos. Y solo Cristo sabe quién sí valora ese sacrificio en la cruz. Quién sí valora en verdad lo que Él ha hecho por nosotros. Quién sí lo ha proclamado como su Señor y Salvador de verdad. Hermanos, solamente con un corazón arrepentido verdaderamente vamos a poder dar frutos, no importa dónde estemos plantados. Porque nosotros no vemos al mundo, nuestra mirada está en el blanco perfecto, que es Cristo. Yo no puedo decir, es que no puedo crecer porque estoy a la par de cizaña. Mi Señor nos mandó a todos a vivir acá. Es una pobre e miserable excusa decir que porque hay alguien que nosotros, según nosotros, es cizaña, no crecemos. No vaya a ser que al final de los tiempos la cizaña seamos nosotros por hablar lo que no debemos. Dice la palabra del Señor, versículo 40 y 42, los versículos que me adelanté, del 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Hermanos y amigos, procuremos no ser de tropiezo a nuestro prójimo. Procuremos no hacer iniquidad. Versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Como dicen acá, it's gonna be too late para que lloremos en aquel día. Va a ser muy tarde porque estamos escuchando la palabra hoy. Porque mi Señor nos permite hoy que reflexionemos en nuestra forma de vivir. Esta es la explicación que mi Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, hermanos y amigos. Y ahora que la hemos leído nosotros, nos la está dando a nosotros. No voy a insistir, créanme, en querer dejarles claro aquello que solo mi Padre Celestial puede permitir. Lo único que sí puedo hacer hoy es pedirle a mi Señor que tenga misericordia de nosotros. Que no permita que sigamos confundidos si lo estamos. Que no permita que mantengamos en nuestras mentes y en nuestros corazones ideas y enseñanzas de hombres que solo nos llevan a juzgar a nuestro prójimo y no nos edifican. Solo me queda pedirle a mi Padre Celestial que tenga misericordia y benevolencia de todos nosotros y que nos quite, mi Señor, te rogamos que nos quites esa venda de injusticia que nos domina a veces. Porque para ser tus hijos, mi Dios, tú quieres que seamos justos, porque tú eres justo, mi Señor. Tú no quieres que seamos hombres y mujeres de dura cerviz, que oímos tu palabra y no cambiamos. Oímos tu palabra y seguimos actuando con los mismos malos pensamientos. Ayúdanos, mi Dios Todopoderoso,
Y para terminar, permítanme leerles el versículo 43. Mateo 13, 43. Dice la palabra del Señor. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tiene oídos usted, mi hermano? ¿Tiene oídos usted, mi amigo, que nos ve a través de las redes sociales? Oiga la palabra del Señor y no mantenga filosofías de hombres.